Y amigos, amigas, en el segmento legal de esta semana, primero un recordatorio a todos los venezolanos que califican para el TPS. No olviden que tienen solamente hasta el 5 de septiembre para aplicar para el TPS, o sea, un poquito más de un mes. No tenemos mucho tiempo más. Háganlo ya, hagan su cita con Yima Medey Fasano, llame al número que está en la pantalla, o si no, el mensaje de texto suyo al número 21,000 con la palabra migrante en mensajes de texto. Pero solamente tenemos un mes y no olviden que califican solamente los venezolanos que están en este país y que han estado aquí desde antes del 8 de marzo de 2021. Pero también quería hablarles de otro tipo de caso que hacemos muchísimo en Yuma Medey Fasano. Hemos hecho miles de estos casos también y ese es el perdón provisional. El perdón provisional es un perdón que vino en el 2013 con el expresidente Obama. Antes que venga el perdón provisional, la única opción que tenían los inmigrantes que califican ahora para el perdón provisional, anteriormente su única opción, entre comillas, era irse a su país de origen. Y eso era terrible porque tenían que ser separados la pareja, por ejemplo, si una pareja pedía a su esposo o esposa. La persona inmigrante tenía que estar en su país de origen y la persona ciudadana americana o residente aquí en Estados Unidos. Ahora, ¿quiénes califican para el perdón provisional? Es solamente personas que están siendo pedidos o pedidas por sus cónyuges, o sea, esposo o esposa, o por su padre o madre, nadie más. Estas son las personas que califican para este perdón provisional. Ahora, como les decía, antes que venga en el 2013 el perdón provisional, la única opción que tenía una persona era irse a su país de origen. Ahora, con el perdón es al revés. Ahora este perdón provisional se hace aquí en Estados Unidos y la persona inmigrante está aquí en Estados Unidos con su familiar. Y igual tiene que viajar a su país de origen la persona inmigrante, pero al final del caso, al último, y solamente cuando ya está perdonado aquí primero. O sea, le perdonan aquí primero y lo que le perdonan aquí primero es el castigo de los 10 años. Eso significa que cuando la persona ya viaja a su país de origen, ya no tiene el castigo de los 10 años porque ya le perdonaron aquí primero. Eso es el perdón provisional. El viaje es solamente de unos 10 días, 2 semanas máximo. Es solamente para presentarse en el consulado americano en su país de origen. Y ahí en el consulado le dan una visa de residente a la persona y la persona regresa acá ya como residente de Estados Unidos. El perdón provisional, el proceso del perdón provisional tiene 3 pasos. El primer paso es la petición, o sea, la persona ciudadana americana o residente pide a su esposo o esposa o hijo o hija. Después de que es aprobada la petición, el segundo paso es el perdón, ese es el paso más difícil y más importante. Y el tercer paso, una vez que es aprobado el perdón, se llama proceso consular y eso es para sacarle a la persona una cita en el consulado americano en su país de origen. El proceso en total con el expresidente Obama tomaba como 1 año y medio. Con Trump comenzó a tomar el doble, como 3 años. Esperemos ahora que con el presidente Biden regrese otra vez a lo que tomaba en términos de tiempo con el expresidente Obama. Ahora, una pregunta que mucha gente me hace con respecto al perdón provisional es, abogado, ¿qué seguridad tengo yo de que voy a regresar de mi país de origen? O sea, mucha gente tiene miedo de viajar a su país de origen porque han escuchado que hay gente que se ha quedado allá en el país de origen. Ahora, mi respuesta siempre es la misma y es esta. En el consulado americano ellos no pueden contradecir lo que ya está aprobado aquí por UCIS. No olviden que UCIS es el Departamento de Inmigración y los consulados no son la misma cosa. De hecho, dependen de 2 departamentos diferentes en Washington. Entonces, en los consulados ellos no pueden decirle a la persona, te aprobaron el perdón allá en Estados Unidos, te vamos a negar aquí. Eso no pueden hacerlo. Ahora, habiéndoles dicho eso, han habido personas que se han quedado en el país de origen, pero por razones diferentes. Por ejemplo, si cometieron algún fraude en ese consulado hace muchos años, si mintieron en ese consulado, por ejemplo, y después vinieron acá por la frontera porque les negaron la visa en el consulado, y la persona hace el perdón provisional con su cónyuge, digamos, pero nunca le avisa al abogado el problema que tuvo hace 20 años en el consulado. Ahí lo que va a pasar es cuando la persona se presenta en el consulado,
Los agentes consulares van a ver con las huellas de la persona que había cometido fraude hace mucho tiempo y le van a decir que necesita otro perdón para el fraude. Pero para ese perdón tiene que permanecer en el país de origen. Y ahí es donde hay gente que se ha quedado 6 meses, a veces más de un año en su país, esperando la aprobación del otro perdón, del segundo perdón, acá en Estados Unidos. Pero si usted no tuvo ningún problema anteriormente en el consulado americano en su país de origen, usted califica para el perdón provisional si está casado con una persona que tiene papeles o si su padre o madre tiene papeles. Entonces, haga ya su cita si usted califica llamando el número que está en la pantalla, o si no, haga su mensaje de texto, saque una consulta con nosotros mediante mensaje de texto, enviando la palabra migrante al número 21,000. Muchas gracias.